El Evangelio de hoy comienza con la llamada fundamental de ministerio de Jesús. El reino de Dios está cerca, dice Jesús. Conviértanse y crean en la buena noticia, en el Evangelio. Inmediatamente, seguido de sus palabras, le sigue el llamado a los discípulos. Este Evangelio no tiene como fundamento, las lecturas del domingo pasado sobre la vocación. Específicamente, cómo el seguimiento de Cristo conduce a la transformación y a la proclamación de la buena nueva. El arrepentimiento, para observar en este texto, no consiste en alejarse de la condición de pecadores, sino más bien dejar atrás un estilo de vida conocido, cambiando totalmente para emprender un nuevo rumbo como discípulos de Jesús. El hecho que Jesús llamó y todavía llama a los discípulos no tiene que ver con la formación de un rebaño de seguidores ciegos, sino un pueblo que vive y trabaja activamente con Cristo para establecer el reino y predicar la buena noticia. Al convertirse en pescadores de hombres, ellos atraen a otros al círculo de la vida de Dios, que es la vocación del discípulo. Nuestros pueblos no pueden dejar escapar la oportunidad constante que Jesús nos presenta como sendero para salir de lo viejo a lo nuevo que anuncia Jesús. No podemos perder la esperanza que todo puede ser mejor, que la injusticia desaparecerá, que la persecución va a cesar, que la incertidumbre se va a hacer humo y que podamos vivir como Dios manda. No podemos perder la esperanza en nuestro corazón, que nuestros pueblos y nosotros podamos vivir de esa manera. Dios quiere la paz, el bienestar y la armonía entre todos nosotros, entre su pueblo. En las manos y el corazón de todos está esta realidad de abrirle espacio a lo de Dios, hacer espacio a la propuesta que Jesús hoy nos propone, seguirle. Síganme, dejen atrás el camino del mal, del dolor, de la muerte, y emprendan un nuevo caminar sobre el camino de la buena nueva que hoy también está palpable en medio de nosotros. Y esto no lo dice nada más a las personas que de alguna forma respetamos y honramos al prójimo, sino que también lo dice por aquellos que no tienen ningún respeto por el prójimo y que no cuidan de él, al contrario, haciéndole daño se pasan toda la vida. De que puede haber un cambio, de que el camino del mal, del dolor y de la muerte puede cambiar en ellos también. Por medio del anuncio al inicio del ministerio de Jesús y la historia de la llamada de los 4 primeros discípulos, el Evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación, nuestra propia llamada, como seguidores de Jesús y lo que debe ser necesario dejar atrás para entrar profundamente en el misterio del reino de Dios y cómo podemos trabajar en la sociedad con el Espíritu de Jesús para hacer del reino una realidad viva en el mundo. Siempre he tenido el sentimiento y la experiencia de que hay muchas personas que se consideran y dicen: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Pero también encuentro que hay un poco de temor definirse de esta manera. Es muy fácil definirse hijo e hija de Dios, pero definirse discípulo o discípula, creen que eso está reservado nada más a los sacerdotes, a las religiosas, a los diáconos, o sea, a los consagrados. Esta realidad de ser discípulo está muy encarnada en cada uno de nosotros en el bautismo. O sea, téngase en cuenta que el reino no existe aparte de los seres humanos. Debe encarnarse, hacerse carne en el nuevo pueblo de Dios, los discípulos de Cristo. La oración que este pueblo saca de su corazón es un deseo constante y refleja hambre constante de justicia, de paz. Este deseo
que se presenta más fuerte en tiempos difíciles, como los que estamos viviendo. Este deseo de la oración es capaz de cambiar lo imposible en posible, porque para Dios no hay nada imposible. No podemos dejar de orar. Ya hemos visto cómo el efecto de la oración en nuestra comunidad y en nuestros pueblos ha hecho cambios y ha doblegado voluntades que no querían cambiar. Hemos sido testigos de esto. No somos ajenos a los frutos que produce un lamento y una queja ante Dios. Propiamente, Jesús no enseñó nunca en su vida una doctrina religiosa para que sus discípulos la aprendieran y difundieran correctamente. Jesús anuncia más bien un acontecimiento que pide ser acogido, pues lo puede cambiar todo. Él lo está ya experimentando. Dios se está introduciendo en la vida con su fuerza salvadora. Hay que abrirle espacio en nuestro corazón, en nuestra vida. Conviértanse, dice, y crean en la buena nueva. Es un buen resumen del mensaje de Jesús. Se avecinan con este mensaje tiempos nuevos. Dios no quiere dejarnos solos frente a nuestros problemas y desafíos. Nunca nos quiere dejar solos. Quiere construir junto a nosotros una vida más humana. Pero hay que ver si nos prestamos y si mantenemos esta comunicación con Dios, de la oración, constantemente pidiéndole que se haga justicia en mí para ser justo, que yo pueda aprender de esta justicia, de este amor, de esta forma de tratar a los demás como discípulo y como discípula. Hay que cambiar de manera de pensar y de actuar. Vivir creyendo en esta buena noticia. Los expertos en estos documentos piensan que esto que Jesús llama reino de Dios es el corazón de su mensaje y la pasión que alienta toda su vida. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica directamente en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir en parábolas inolvidables cómo actúa Dios y cómo sería la vida si hubiera gente que actuara como Él. Porque esto es el discipulado. Es ir detrás de sus huellas, caminar detrás de sus pasos, hacer lo que Él hizo, comportarse como Él lo hizo y tratar a los demás como Él lo hizo. Para Jesús, el reino de Dios es la vida, tal como la quiere construir Dios. Ese era el fuego que le llevaba por dentro, una pasión increíble de Jesús. ¿Y cómo sería la vida en el imperio si en Roma reinara Dios? En el tiempo de Jesús, Él tenía un contexto bien difícil, porque estaba el emperador Tiberio, estaba Antipas y estaba la mujer de Antipas, que eran los que gobernaban el tiempo de Jesús. ¿Y cómo sería la vida si en Roma hubiese reinado Dios y no Tiberio, el emperador romano? ¿Cómo sería la vida si en nuestros países reinara Dios y no la lacra de gobernantes que nos ha tocado vivir? ¿Cómo cambiarían las cosas si se imitaran no al Tiberio, sino que solo busca poder, riqueza, honor, sino a Dios que pide justicia y compasión para con los últimos? Los Tiberios de hoy cierran círculos con sus secuaces para proteger, mantener y defender lo que saben que no dura para siempre, lo que saben que tarde o temprano pasará y tendrá su fin. Como que no les cabe en la cabeza que la vida cambia, que todo pasa. Tiberio César ha pasado a la historia como uno de los más notorios de los primeros emperadores de Roma. Las historias que lo rodean son a la vez escandalosas y lascivas, tan impactantes para nuestra sensibilidad moderna como fueron para sus contemporáneos. Pero, ¿qué hizo que su vida privada fuera tan pervertida? ¿Qué hace que un hombre sea pervertido y que maltrate a los demás? ¿Cómo abusó de su poder absoluto? ¿Y quién era el hombre detrás de ese mito? Las circunstancias que rodearon su sucesión fueron turbias. Tiberio no fue la primera elección de Augusto César como heredero del trono en la antigua Roma, pero los jóvenes que Augusto había preparado para el trono, Cayo, Lucio y Marcelo, murieron en circunstancias misteriosas. Este tipo de Tiberios hacen desaparecer gente que les hace competencia porque no soportan tener un pensamiento diferente. Muchos señalaron con el dedo a la esposa de Augusto y a la madre de Tiberios, acusándola de envenenar a estos hombres o de arreglar su muerte.
Cualquiera que sea la verdad detrás de estas acusaciones, en el momento de la muerte de Augusto, Tiberios era la única opción que quedaba. De depravado sexual o simplemente sádico, se convirtió. En los últimos años de su reinado, Tiberio se volvió más paranoico e impuso un número cada vez mayor de juicios por traición. Además, se volvió más solitario. Un gobernante a quien las fuentes romanas describían como huraño y dejado al principio, como tiránico y depravado al final. Hay un proverbio latino que no se nos puede olvidar. Hay que tener cuidado cuando la fortuna te favorece, porque la rueda gira. Tiberio, su gobierno estaba caracterizado por la contradicción, reflejo de su carácter personal e impuso un régimen de terror, de acuerdo al historiador Suetonio, que nos presenta ese relato devastador. ¿Cómo sería la vida en las aldeas de Galilea en el tiempo de Jesús si en Tiberíades hubiera reinado Dios y no Antipas? ¿Cómo cambiaría todo si la gente se pareciera no a los grandes terratenientes que explotaban a los campesinos, sino a Dios que los quiere ver comiendo y no muertos de hambre como estaban? Herodes Antipas aparece en el Nuevo Testamento como el responsable de la ejecución de Juan el Bautista, a instigación de su esposa Herodías, la esposa de su propio hermanastro, Filipo. Juan el Bautista, a quien Herodes asesinó, a pesar de ser un hombre bueno que amonestaba a los judíos a ejercitar la virtud, a ser justos unos con otros y piadosos ante Dios y acercarse al bautismo. El Nuevo Testamento nos explica la razón por la que Herodías quería la cabeza de Juan. Ella estaba casada con Herodes Filipo, distinto del tetrarca del mismo nombre, quien vivía en Roma como ciudadano común, y con él que había tenido una hija que se llamaba la famosa Salomé. Al abandonar a su marido para casarse con Antipas, actuó contra la ley, y Juan lo amonestó a Antipas por esa unión adúltera, y Herodías se vengó. El contexto de la vida de Jesús en Galilea estaba rodeado de los poderosos y corruptos, como Tiberio, emperador romano, como Antipas, el que asesinó a Juan el Bautista, y de su concubina Herodías, que se vengó de Juan el Bautista porque le incomodaba el testimonio de Juan por ejercer la virtud, porque Juan apelaba a la conciencia de Antipas y eso interfería con los planes de la malvada Herodías. A pocas palabras, buen entendedor, lo que hemos estado viviendo en nuestros tiempos. Para Jesús, el reino de Dios no es un sueño, es un proyecto que Dios quiere llevar adelante en el mundo. El único objetivo que ha de tener sus seguidores, que es llevar este proyecto adelante. ¿Y cómo sería la iglesia si se dedicara solo a contribuir la vida tal como la quiere Dios, no como la quieren los amos de este mundo? Los amos de este mundo miran a la iglesia de Jesucristo como una institución y no como un cuerpo de Cristo. Por eso es necesario en su mente perversa acallar su voz y la de todos los que proféticamente obedecen a Dios, hablando las cosas de Dios, denunciando los sufrimientos del cuerpo de Cristo, pueblo de Dios. Es menester de estos poderosos actuar como la perversa Herodías, concubina de Antipas, tratando de silenciar las voces de Dios porque incomodan y no van con los perversos planes y deseos que albergan en su corazón, empudrecido por el afán de poder y control. ¿Cómo serían los cristianos si viviéramos convirtiéndonos al reino de Dios? ¿Cómo lucharíamos por el pan de cada día para todo ser humano? ¿Cómo gritaríamos, venga tu reino, Señor? Es Jesús quien todavía sigue hoy caminando por el mar de nuestras vidas, llamándonos a seguirlo, a ir detrás de Él, a caminar detrás de sus huellas, a recorrer su mismo camino, a hacer las cosas y actuar como Él lo hizo, y confiar en la buena noticia que ha venido a compartir con cada ser humano, con cada hombre y mujer, que Dios quiere la felicidad, el bienestar y la paz de cada quien. La clave nos la ha dado Jesús. Vengan, síganme, que les haré pescadores de hombres. Esto significa hacer lo opuesto que los Tiberios de hoy, o los Antipas de hoy, o las Herodías modernas, porque en el fondo es una realidad. Dios quiere a su pueblo libre, soberano, y cuenta con cada uno de nosotros. Amén.